El cristiano, con toda la armadura de Dios. William Gurnall. Recomendaciones del libro de Gurnall. Si pudiera leer solo un libro aparte de la Biblia, escogería el cristiano, con toda la armadura de Dios. John Newton, 1725-1807. Tratante de esclavos convertido. Autor de Sublime Gracia. Una hermosa característica del libro de Gurnall es su riqueza en dichos expresivos, directos y epigramáticos. A menudo encontrarás, en una línea y media, alguna gran verdad expresada, tan concisa y griega, al mismo tiempo, tan completamente, que te maravillarás, de veras, de que se pueda decir tanto, con tan pocas palabras. En la Iglesia debería valorarse y estudiarse una teología escrituraria y sólida, como la contenida en estas páginas, libros en los que se considera reverentemente la Escritura como la sola regla de fe y de práctica, libros en los que se les da su oficio debido a Cristo y al Espíritu Santo, libros en los que se delinean y exponen con claridad, sencillez y precisión la justificación, la santificación, la regeneración, la fe, la gracia y la santidad. Estos son los únicos libros verdaderamente provechosos. Pocas cosas necesitan más un avivamiento que el gusto por libros como estos entre los lectores. J. C. Ryle, 1816-1900. Primer obispo de Liverpool. La obra de Gurnall no tiene igual y es valiosísima. Cada una de sus líneas está llena de sabiduría, cada frase es sugestiva. Esta armadura completa es, por encima de todo, un libro de predicador. Tiendo a pensar que habrá sugerido más sermones que ningún otro volumen no inspirado. A menudo he recurrido al mismo cuando mi propio fuego arde abajo, y pocas veces he dejado de encontrar algún carbón encendido en el hogar de Gurnall. El cristiano, con toda la armadura de Dios. Charles Haddon Spurgeon, 1834-1892. Pastor del London Metropolitan Tabernacle. Tomo I. Introducción. Leonard Ravenhill, un muy buen amigo mío, me dio un ejemplar del cristiano, con toda la armadura de Dios, acompañándolo de las solemnes palabras: este libro revolucionará tu vida. Ha tenido un profundo efecto en la mía, y creo que ahora estás listo para recibir su mensaje. Al principio dejé el libro de lado, era demasiado largo, tenía demasiadas palabras y estaba escrito en el inglés del siglo XVII. Luego, por curiosidad, eché un vistazo a las primeras 25 páginas, y eso fue suficiente para hacerme caer de rodillas. Gurnall, el piadoso puritano, había tocado alguna fibra profunda de mi ser. Sus palabras eran tan escudriñadoras, tan abrasadoras, tan punzantes, que sacudieron mi hombre interior, y devoré con avidez el libro entero. Inmediatamente ordené más ejemplares para repartirlos entre algunos pastores amigos, pensando que ellos también se entusiasmarían tanto con la obra como lo estaba yo, pero pronto descubrí que pocos ministros se hallaban dispuestos o podían dedicar el tiempo necesario a sacar el oro precioso que sus 1200 páginas contenían. Otros se quejaban de que no eran capaces de comprender el lenguaje puritano de Gurnall. Puesto que el libro y su mensaje son tan importantes, decidimos devotamente buscar el mejor equipo editorial que pudiéramos conseguir para producir una versión abreviada en inglés moderno. Los resultados nos emocionaron de veras. Nuestros redactores fueron capaces de conservar la carne del mensaje y lo mejor de los ejemplos de Gurnall. Creamos que, siendo el cristiano, con toda la armadura de Dios, un libro tan importante, debía publicarse en una versión más breve y moderna para su más amplia aceptación. Estamos encantados de que The Banner of Truth concordara con nuestra evaluación y decidiera publicar el manuscrito, editado en una versión en rústica de 3 volúmenes. La coordinadora del proyecto fue Ruth Ann Garlock, asistida por Kai King, Karen Sloan y Candy Cohen. Dedicaron al mismo más de un año de cariñoso trabajo, y les estamos más que agradecidos por su tarea abnegada. Creo que el cristiano, con toda la armadura de Dios, viene en esta versión abreviada o en la original, que The Banner of Truth aún tiene en existencia, debería formar parte de la biblioteca de cada hombre y mujer de Dios. A ningún dirigente cristiano, maestro, pastor, evangelista o obrero debería faltarle. Esta obra respira santidad, pureza y nos mueve a la oración y a una dedicación más plena a Jesucristo. De todos los escritores puritanos, pienso que es Gurnall quien habla más directamente a esta generación. Creo que Dios ha honrado en gran medida a The Banner of Truth encomendándole la proclamación del mensaje divino, y griega, sin duda alguna, este es uno de los libros más importantes jamás escritos aparte de la palabra de Dios. Bendeciré eternamente el día en que lo hicieron llegar a mis manos. David Wilkerson, siervo de Jesucristo, autor de La Cruz y el Puñal. William Gurnall. Nota biográfica. El nombre de William Gurnall aparece pocas veces en la historia de la Iglesia del siglo XVII, pero su obra acerca de la
guerra espiritual ha sido editada varias veces a lo largo de más de 300 años y ha bendecido a miles de creyentes desde su primera aparición. La investigación demuestra que nació en noviembre de 1616, en la ciudad costera de Lynn, condado de Norfolk, Inglaterra, a unos 150 km de Londres. Su padre fue primero concejal, y luego alcalde de Lynn, ciudad principal de la zona más profundamente protestante de la Inglaterra del siglo XVII. Los habitantes de Norfolk y Suffolk eran conocidos por su profundo amor por las doctrinas de la Reforma. Excelente estudiante, Gurnall fue premiado con una beca por la ciudad de Lynn para asistir al Emmanuel College de Cambridge. Empezó sus estudios formales allí a los 16 años, poco después de la muerte de su padre. Fue educado según la reverencia de los puritanos, los excelentes de la tierra, y estudió en un colegio profundamente puritano, por lo que sería de extrañar que no adquiriera opiniones puritanas. Algunos de sus contemporáneos en Emmanuel College se hallaban entre los autores y dirigentes puritanos más prominentes de la época. Los puritanos formaban un gran segmento del protestantismo del siglo XVII, que buscaba purificar la iglesia anglicana. Creían que los atuendos sacerdotales y las complicadas ceremonias eran innecesarios. Muchos seguían un culto sencillo, sin el uso de breviarios, y usaban de una organización eclesiástica sencilla. La mayoría creía que todo el clero debía tener el mismo rango, y que ningún obispo ni alto dignatario debía controlar a los pastores de las congregaciones. A los 28 años, Gurnall fue nombrado rector de la iglesia de Lavenham, en Suffolk, ciudad entonces de unos 1800 habitantes, la mitad de los cuales eran feligreses suyos. Al año siguiente se casó con la hija de un pastor, Sarah Mott, que le dio 10 hijos. Gurnall pasó el resto de su vida, 35 años, ejerciendo aquel pastorado. Durante la mayor parte de su vida padeció mala salud. En los primeros días de su ministerio en Lavenham, fue llamado una vez a predicar ante la Cámara de los Comunes en Londres. Solo se pedía este servicio a los predicadores más dotados, lo cual demuestra la gran estima de que gozaba Gurnall como predicador. Sin embargo, se excusó, diciendo en su carta: es una carga demasiado pesada para mis hombros, especialmente al presente, cuando tantas enfermedades me oprimen, que solo puedo salir por poco tiempo al aire libre sin que peligre mi salud. Tanto menos, entonces, podría hacer un viaje tan largo en esta época invernal. Londres estaba a menos de 100 kilómetros. Los años del ministerio de Gurnall en la parroquia de Lavenham estuvieron llenos de grandes acontecimientos de la historia inglesa: una guerra civil, el regicidio de Carlos y la declaración del protectorado bajo el líder puritano Oliver Cromwell. Y después, la muerte de este y la restauración de la monarquía bajo Carlos II. Pero el acontecimiento más significativo para Gurnall fue la aprobación del decreto de uniformidad. Este decreto, aprobado en 1662, requería que todo ministro se conformara a las directrices de la Iglesia anglicana en cuanto a los cultos, uso del libro de oración y la autoridad eclesiástica. Fue la culminación de años de conflictos entre los puritanos y los líderes eclesiásticos oficiales, aunque no existe indicación alguna de que Gurnall participara en el conflicto. Como resultado, unos 2000 pastores y maestros puritanos abandonaron sus cargos, adquiriendo el sobrenombre de inconformistas, y por consiguiente, fueron perseguidos por la intolerancia de la Iglesia anglicana. Gurnall, en vez de alinearse con sus colegas puritanos, optó por permanecer dentro de la Iglesia estatal. Firmó la declaración requerida por el decreto de uniformidad, y fue ordenado presbítero por el obispo evangélico de Norwich, Reynolds. He aquí la razón por qué se ha escrito tan poco acerca de William Gurnall en los anales de la historia eclesiástica. Aunque sin duda era puritano en doctrina y práctica, no se unió al grupo con el cual estaba principalmente de acuerdo. Esta decisión no le hizo popular con ninguna de las dos partes en que Inglaterra estaba dividida en cuestiones religiosas. Un neutral nunca es popular, cada parte se ofende porque no se une a ellos. Por tanto fue desestimado por ambos lados. Pero Gurnall no era neutral en asuntos espirituales. En aquella época de lucha y controversia civil y religiosa, predicó a sus fieles estos mensajes acerca de la guerra espiritual. Con la ayuda de un mecenas, Gurnall editó el material en 3 tomos entre 1655 y 1662. Dedicó el primero de dichos tomos a los habitantes de Lavenham. He aquí un extracto de su prólogo. El tema de este tratado es serio: la guerra entre el creyente y Satanás. Una guerra tan sangrienta, que la guerra más cruel entre hombres es como un deporte infantil en comparación. Leerás aquí acerca de una guerra espiritual, no de la historia de
una batalla ya terminada de épocas pasadas, sino de una guerra actual, pues la tragedia está presente entre nosotros, y no ocurre en los confines de la tierra, sino que te incumbe a ti y a todos los que están leyendo. El escenario de esta guerra es la misma alma del hombre. No hay neutrales en esta guerra. Todo el mundo está implicado en la lucha, ya sea por Dios contra Satanás o por Satanás contra Dios. Gurnall murió el 12 de octubre de 1679, a los 63 años. El hecho de que se publicaran 6 ediciones de su obra durante su vida demuestra lo pronto que se reconocieron sus méritos. Otras obras de teología del siglo XVII fueron famosas en su día, pero ahora pocas veces se leen. En cuanto a Gurnall, todo lo concerniente al menos su libro parece haber pasado desapercibido. Solo con este, aunque murió, habla todavía. 11.4. Las evidencias indican que vivió y murió a 50 km de su lugar de nacimiento. No tuvo mayor oficio que el de rector de Lavenham, y hoy ya no hay señales de su descendencia. William Burkitt, conocido comentarista del Nuevo Testamento, y rector de Milden, cerca de Lavenham, conmemoró a Gurnall en una conferencia 2 meses después de su muerte. Terminó con estas palabras: estaría por debajo de sus méritos celebrar su muerte con lamentos verbales, ni se conforma nada a su memoria más que lo sagrado y divino, como lo son sus escritos. Que su justa fama, por ellos, y sus virtudes, sea preciosa para toda época venidera, y cuando se borre todo epitafio en el mármol, como si se escribiera en el agua, cuando toda pirámide majestuosa se deshaga en polvo y todo monumento venerable de la antigüedad sea devorado por los dientes corrosivos del tiempo, permanezca entonces esta corta caracterización para describirlo como retrato mejor y más pleno. Fue un cristiano con toga y armadura de Dios. Capítulo 1. Llamada a las armas. El apóstol Pablo tenía un espíritu discernidor. Al escribir a los creyentes de Éfeso, sabía que tenía que prepararles para